Imaginen esta situación. Es viernes, tarde-noche, están en un gastrobar con sus amigos, están tomando, están disfrutando, están socializando. Y de repente, en el lugar, cambian la música. Al momento en que cambia la música, uno de sus amigos se para y pide otra botella más. Los demás ni siquiera ven el reloj, ni siquiera tienen cara de que se quieren ir. Y en ese momento, en esa mesa, está pasando algo que hasta el momento ninguna inteligencia artificial puede predecir. Y es una decisión humana, emocional, irracional, pero real. Hoy en día nos hablan de inteligencia artificial, de diferentes modelos, modelos más grandes, modelos que hacen aplicaciones móviles en minutos, modelos que hacen imágenes, que hacen videos. Pero hoy en esta charla yo quiero llevarlos a un lugar diferente, a un lugar que eh, por muchas veces se ve como el indicado y es el futuro no lo va a ganar las empresas que tengan mayor tecnología, sino realmente los ganadores son los que entiendan mejor a las personas. Y para entender esto, tenemos que irnos al pasado y entender la historia. ¿Qué es lo que pasa y qué es lo que sucede cada vez que aparece una tecnología transformadora también en el mundo? Normalmente, al inicio, es una ventaja competitiva, pero después, cuando empieza a volverse y todo el mundo empieza a tener acceso a esta tecnología, esa ventaja se pierde y se convierte en una herramienta. Lo vimos con el Internet, cuando en el 2000, en 1995 empezó la comercialización, el 14% de los estadounidenses tenían acceso. 10 años después, más de 1.000 millones de personas tenían acceso a Internet. Después vino el cloud computing, que es la infraestructura donde todos los datos hoy en día los estamos guardando, le tomó menos de 9 años. Y con la inteligencia artificial estamos viendo el mismo ciclo, se repiten ciclos, pero cada vez con una velocidad más acelerada. A la inteligencia artificial le tomó solo 2 meses para llegarle a 100 millones de personas. Y hoy en día estamos hablando que en menos de 2 años cuesta 280 veces más económico trabajar con inteligencia artificial. Entonces se empieza a volverse más al acceso de las personas. Entonces, ¿cuáles son las empresas que realmente ganan en cada uno de estos ciclos de transformación digital? Veamos ejemplos. Por ejemplo, Google. Google no ganó porque tenía los mejores servidores. Google gana porque entiende que detrás de cada enlace hay un voto de confianza humano. Y eso le permitió entender la intención de búsqueda de las personas. Hoy en día Google sigue manejando más del 89% de las búsquedas globales. Si nos vamos a Netflix, Netflix no es la mejor plataforma de streaming. Pero el 80% de lo que nosotros miramos en Netflix es porque hay un algoritmo que está analizando nosotros cómo consumimos historias y nos indica qué es lo que debemos ver. Si nos vamos a TikTok, TikTok no gana porque tiene las mejores cámaras. TikTok gana porque entendió algo que ni siquiera nosotros mismos percibimos. Algo que pasa en milésimas de segundos cuando nosotros vemos un video, repetimos un video o estamos a punto de pasar el video, hacer scroll y nos devolvemos. Hoy en día son más de 2.000 millones de personas que consumen alrededor de 35 horas mensuales mirando la aplicación en un mes. Entonces, para entender, estas empresas utilizaron la tecnología como una herramienta, pero la verdadera ventaja fue entender cómo consumen sus consumidores, cómo están consumiendo las personas como tal. Entender esto, en mi caso, para mí, lo aprendí de una forma más ruda. Tengo ya 17 años trabajando en una industria muy particular, que es la industria donde las personas se reúnen a compartir alrededor de una mesa, restaurantes, bares, discotecas. En el 2013, cuando fundé la anterior empresa, se llamaba Eventside, nosotros éramos una empresa de ticketing de eventos y plataforma de reservas. Junto con mis socios la hicimos crecer, pero en 2021 llegó la pandemia y nos quebramos. Cuando uno quiebra una empresa, cuando uno pierde una empresa, pues primero es doloroso, duele, o sea, perder duele, pero había muchas preguntas que pasaban por mi cabeza y se repetían una y otra vez. Y una de esas preguntas era, realmente, ¿qué aprendí durante todos estos 7 años? Cuando me llega la respuesta, me sorprende porque realmente lo que yo había aprendido no era a construir software. Lo que yo había aprendido era a entender
el comportamiento de múltiples personas, a observar ese comportamiento de personas en espacios físicos cuando están consumiendo, en espacios vivos. Y para entender esto, esta es la base de la actual empresa donde me encuentro liderando, que es el entendimiento de los datos. Pero, ¿todos los datos valen lo mismo? Al día se consumen alrededor de 400 millones de terabytes en unos datos que yo los llamo datos pasivos, que son los datos que dejamos frente a una pantalla, scrolls, clics, impresiones. Pero hay otros datos más valiosos que son los datos que son cuando tomamos decisiones, son los datos cuando tomamos decisiones bajo emociones con dinero real. Esos datos yo los llamo datos vivos. Para entender un poco más de datos vivos, partamos a ejemplos de qué son datos vivos. Entonces, datos vivos es cuando hay un grupo de amigos en un bar y de repente emocionalmente uno de ellos dice, pide otra botella adicional. Eso no está escrito en ningún formulario de Google, eso no está escrito en ninguna encuesta, pero sí da a entender mucho de cómo se comporta ese grupo de amigos en específico cuando salen a consumir. Datos vivos es cuando cuando estamos en un grupo de personas y de manera irracional decidimos quedarnos 40 minutos más porque cambiaron la música. Eso es lo que significa, es cómo algo en el ambiente altera mi comportamiento. Eso es un dato vivo. Dato vivo es cuando empezamos a entender una ciudad completa, empieza a salir más temprano a la hora de cenar y esa información la empezamos a captar a través de las personas cómo reservan antes de que salga en reportes oficiales. Entonces, esta es la base por la cual la empresa que me encuentro liderando en ese momento se llama Clubi. Nosotros nos dedicamos a esto, a entender los datos vivos que pasan en los momentos donde las personas se reúnen. Hoy en día tenemos más de 3.000 restaurantes conectados en 6 países diferentes y son alrededor de 30 millones de personas al mes que están consumiendo nuestros productos. Y son 30 millones de personas al mes que están dejando datos vivos que nosotros estamos analizando. Para entender cómo funciona esto, yo creo que muchos han ido a un restaurante y ven un menú digital. Nuestros menús digitales no solo entregan la información del menú, realmente nosotros estamos viendo qué es lo que está viendo la persona, cómo lo está viendo, en qué momento lo está viendo, qué pasa si ve primero los cócteles, después los postres, o ve los postres, después los platos fuertes. Empezamos a entender y a captar todos estos datos vivos. Cuando recolectamos todos estos datos y los cruzamos a través de una inteligencia artificial que nosotros mismos lanzamos que se llama Otto, esta inteligencia coge los datos vivos, lo cruza con el resultado de ventas y empieza a sacarle información y recomendaciones a los dueños de los negocios como, hey, señor Juan, a la semana normalmente las personas duran 12% mirando la categoría de cócteles, pero los jueves a las 9 de la noche ese número aumenta un 40%, pero sus ventas no están aumentando. Entonces acá hay una oportunidad. ¿Cómo? Que el menú se autogestione y empiece a ese momento, en esa hora, empiece a recomendar unos cócteles y empiece a hacer unas estrategias, aumenta el ticket promedio y aumenta la venta. Ahora, imagínense, esto es solo en un negocio. Imagínense conectados 3.000 negocios al tiempo. Podemos saltar de una mesa a un país completo. Esto es un ejemplo real. Esto lo hicimos con una empresa de México que quería penetrar un producto de tequila en Brasil. Nosotros la analizamos primero cómo era la presencia del tequila en Brasil. El tequila en Brasil solo pesa el 3% de la catalogación de los productos, comparado con Colombia que pesa más del 15%, y México pesa más del 23%. Entonces lo primero que empezamos a analizar de estos datos vivos es que pues el tequila no es el más fuerte, claramente, pero más allá de eso empezamos a profundizar y analizamos que el 53% de los tequilas están en cócteles, en presentación de cócteles, y que los cócteles que más se mueven de ese 53% es el número 1 el Paloma y el número 2 el Margarita. Entonces, ¿qué sucede? Con esta información y con esos datos vivos, una empresa o una compañía puede crear y ajustar su estrategia de comunicación a las personas que consumen Paloma, Margarita para empezar a impulsar sus productos. Entonces ya es tomar decisiones bajo información o bajo datos reales de consumo. Ahora, esto no es solo para las empresas y para los negocios, también a nivel de gobierno y a nivel de gremios. En Colombia, en el 2022, estamos pasando por un momento de inflación.
La inflación estaba alta y los más afectados eran los dueños de los negocios. Nosotros, gracias a que teníamos la información de cambio de precios y la información de los datos vivos de cada una de las mesas, de cómo los negocios estaban comportándose, cambiando los valores, qué categorías estaban cambiando, detectamos a nivel general 27% estaba cambiando la inflación, pero en precios solo se aumentó un 18%. O sea, el 9% restante lo estaba asumiendo el dueño del restaurante. Entonces, ¿qué pasa? Esa información no se tiene en datos reales. Nosotros se la vimos al gremio de Acodres, el gremio de Acodres fue al Congreso Nacional y pudo luchar para que le bajaran el tema del hipoconsumo y temas de impuestos. Entonces, cuando tú tienes organizada la información y cuando tienes el entendimiento de cómo se consume realmente el poder de los datos vivos, puedes tomar muchas decisiones y entender realmente y sacarle provecho a una herramienta tecnológica. Porque vivimos en una paradoja. Estamos en la época donde al día nos pasamos más de 7 horas frente a una pantalla. Consumimos demasiado producto digital. Hay más depresión y hay más soledad. Pero al mismo tiempo hay récords históricos en eventos, en festivales, en conciertos. La gente tiene más ganas de salir y experiencias también vívidas. ¿Por qué? Mientras más digital se vuelve el mundo, más hambre tenemos de conexión real. Y esto no es solo para la industria de restaurantes y entretenimiento. Esto aplica para industria de retail, industria de salud, las diferentes industrias que puedan analizar cuando las personas realmente son más auténticas. Porque las empresas del futuro no van a competir por software, van a competir por comprensión humana. Y en un mundo donde la inteligencia artificial está por todos lados, lo más escaso no es la tecnología, lo más escaso es entender a las personas. Porque los datos más valiosos no nacen en servidores, nacen cuando las personas se reúnen alrededor de una mesa, en un concierto, en una festividad. La siguiente revolución de la inteligencia artificial será humana. Muchas gracias.